bajo supervisión de adultos. Buenas tardes, amigos televidentes, soy Carla Arcentales y este es Telediario Emisión Central. A continuación, conozca nuestros titulares. Una nueva etapa inicia el Consejo de Participación Ciudadana, así lo aseguró la vocal Sofía Almeida tras la censura de 4 miembros de este organismo, mientras en la Asamblea Nacional se analizarán propuestas para eliminarlo. Hay inconsistencias en los procesos electorales realizados entre los años 2017 y 2018, esto según un informe de Contraloría, entre ellas el incluir a personas fallecidas y contratos sin sustento técnico. Avanza el proceso de evaluación de los 21 jueces y 15 conjueces de la Corte Nacional de Justicia. La próxima semana se sortearán las sentencias dictadas por estos magistrados para evaluarlas. Y esta mañana se registró la caída de nieve en la vía Pifo-Papayacta. El hecho ocasionó el cierre de la carretera que une a la Amazonía con las provincias del norte del país. Y en lo internacional, casi ilesas resultaron 233 personas que viajaban en un avión que partió hoy de Moscú y que aterrizó sobre un campo de maíz tras chocar con algunos pájaros. Y en el mundo de los deportes, la UEFA dio a conocer a los nominados a Mejor Jugador de Europa. El argentino Lionel Messi, el portugués Cristiano Ronaldo y el holandés Virgil van Dijk. El nombre del ganador se conocerá el próximo 29 de agosto. Y los consejeros que continúan en el organismo de participación ciudadana esperan que la nueva conformación les permita desarrollar el trabajo para el que fueron elegidos. Además, este jueves también acudió a las instalaciones del organismo el censurado José Carlos Tuárez. La decisión fue tomada y hasta conocida, sin embargo las notificaciones aún no han llegado. Me enteré ayer después de que salí de la asamblea a través de la prensa y de los medios digitales, pero hasta el momento no he sido notificado. José Carlos Tuárez estuvo en el que fue su despacho por 2 meses, pendiente de cuál será el futuro del organismo que presidió, asegura. Y creo que ahorita se tranquilizarían todos los poderes económicos y políticos y espero que les dejen trabajar a mis compañeras y compañeros. Quienes sí continuarán en el organismo consideran que esta etapa que viene será diferente y ahí primarán los consensos de una nueva mayoría. Entonces ya al haber 4 nuevas voluntades, 4 cabezas nuevas que piensan diferente, pues haríamos una nueva mayoría, haríamos un consenso que es lo que espero que haya. El país no necesita, ni quiere más, ni aguanta más tampoco, en base a lo que son peleas, disturbios. Por el bien del país tiene que ser un consejo en donde lo máximo y la línea de ruta debe decir garantizar el derecho de participar y el control social. Aún se debe esperar a los integrantes que se sumarán al consejo, por eso prefieren no hablar de a quién le corresponderá la presidencia. Yo fui la candidata más votada de los 43, pero todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Esto debe de salir de un consenso. Es que la reestructuración oficial del organismo depende de la asamblea, que por estos días inicia un receso de actividades. Alex Llanos, Medios Públicos. Y una vez que se censuró y destituyó a los 4 de los 7 consejeros de participación ciudadana, en la Asamblea Nacional analizarán las propuestas que buscan resaltarle atribuciones a este organismo y a otras para su eliminación. Destituidos José Tuárez, Walter Gómez, Victoria de Cintonio y Rosa Chalá, de su calidad de vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el trabajo de la Asamblea Nacional se enfoca más allá. En el Legislativo existen propuestas para restarle atribuciones a este organismo. El trabajo que se está realizando en esta función no es el adecuado, no es el pertinente.
La mayoría, conformada en el legislativo por Alianza País, Creo y los bloques independientes, presentarán al regreso de la vacancia legislativa una propuesta de enmienda constitucional para restringir las atribuciones del Consejo de Participación y que sus funciones, como las de designar autoridades, regresen a la Asamblea Nacional. Y creo que estamos trabajando en una propuesta en consenso que al momento de presentarse pueda tener ya más de 91 firmas de respaldo. Sin embargo, también existen otras más radicales que consideran que esta institución del quinto poder debe ser eliminada. Corregir los errores de la forma más rápida. Y es que el Consejo de Participación Ciudadana existe en nuestro país desde la Constitución de Montecristi del 2008. La Corte Constitucional ya definió que se lo puede eliminar mediante una reforma parcial a la Carta Magna. Pero eso tiene que discutirse acá y tomarse una resolución y en 90 días resolver este tema. Luego tiene que ir a consulta popular, por supuesto que sí. Sin embargo, existen otros criterios que consideran que la única vía para eliminar a este organismo es a través de una asamblea constituyente. No hay otra forma, porque estamos afectando a la estructura del Estado. El análisis de estas propuestas se las deberá hacer al regreso de la vacancia legislativa, que inicia el 19 de agosto. Ronito Apanta, Medios Públicos. La asambleísta del Partido Izquierda Democrática, Vilma Andrade, aseguró que más allá de la censura a la exministra de Salud, Verónica Espinosa, es importante un cambio que mejore el sistema de salud. Esta mañana, en primera emisión, se refirió a la interpelación política a los 4 consejeros de Participación Ciudadana. Ningún funcionario está libre del control político de la Asamblea. La Constitución nos ampara y además establece claramente que para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el control lo ejercerá la Asamblea Nacional. Hubo una consulta popular apoyada mayoritariamente por los ecuatorianos que se le dio justamente el poder al Consejo Transitorio para que lleve adelante una evaluación y una designación de nuevas autoridades en el Ecuador. Y esa decisión, además de estar respaldada por la consulta popular, ha sido también parte de una resolución de la Corte Constitucional para blindar precisamente que esas decisiones que fueron enmarcadas en este respaldo popular y que fue llevado adelante por el Consejo Transitorio no puedan ser movidas. La defensa de la ex asesora presidencial Pamela Martínez analiza suscribir una cooperación eficaz con la Fiscalía en el caso de sobornos 2012-2016. Hasta este viernes se definirá si Pamela Martínez, ex asesora de Rafael Correa, se acoge a la cooperación eficaz en el caso Sobornos 2012-2016. Así lo dio a conocer su abogado, tras la vinculación de 22 personas al proceso. La estamos analizando. La línea de investigación de la Fiscalía General del Estado obliga a que prácticamente la defensa tome ciertas alternativas que nos ampara el Código Orgánico Integral Penal. Más aún cuando en versiones y declaraciones de algunos de los procesados manifiestan que la única persona que aquí sería culpable sería Pamela Martínez, cuando es todo lo contrario. Mientras este jueves, Carlos Alvear, defensa de Alexis Mera, pidió a la Fiscalía que no se efectúe la pericia de perfil criminológico de 14 exfuncionarios públicos que son parte del proceso. De acuerdo a la técnica, consideramos que no es un peritaje debidamente solicitado para los fines que está buscando la Fiscalía. A decir del abogado de Viviana Bonilla y Cristian Viteri, se intentaría forjar una tesis. Vamos a ver si se pretende hacer una estructura a través de un perfil criminal, de que existió asociación ilícita y cuál fue el grado de participación y la línea de tiempo que supuestamente busca Fiscalía. Y no hay la participación de los procesados, que es su derecho. Vamos a ver en qué términos presenta el informe la perito. El 26 de agosto se efectuará la audiencia de revisión de medidas cautelares de María de los Ángeles Duarte. Duarte explica que su nombre aparece en el archivo verde final presuntamente porque se le ha intentado incriminar en el caso. La persona que los hizo quería, evidentemente, según lo que yo he deducido del análisis, librarse de responsabilidades. Yo dejé el Ministerio de Transportes en marzo y las últimas correcciones fueron hechas en agosto. ¿Ya? Y cambiaban, o sea, donde antes decía líder 1 ponían otro nombre, ponían líder 2 y lo venían cambiando arbitrariamente, aleatoriamente. Olga Velasco, Medios Públicos. La Contraloría determinó inconsistencias e irregularidades en los procesos electorales realizados entre el 2017 y 2018. En un informe, el ente asegura que no existió control en el sistema de publicación de resultados y que se incluyeron en el padrón a personas fallecidas y además se realizaron contratos comunicacionales sin un sustento legal.
hay una diferencia abismal. El examen comprende las administraciones de Juan Pablo Pozo y Nubia Villasís, quienes llevaron a cabo las elecciones generales y consulta popular de 2017 y consulta popular de 2018. El informe de Contraloría, aprobado a finales del mes de julio, determina que el Consejo Nacional Electoral no contó con un sistema integrado que abarque la vigilancia de todos los procesos electorales. No se realizaron los procesos de control de calidad y validación de datos para la elaboración del registro de los ciudadanos habilitados para sufragar, lo que ocasionó que no cuente con información íntegra y confiable. En las elecciones de 2017 incluyeron a personas fallecidas, ciudadanos entre 101 y 136 años, extranjeras que no cumplieron los años de residencia en el país y privadas de la libertad con sentencia condenatoria ejecutoriada. En total, 26.010 personas, de las cuales 11.811 sufragaron. Y en la consulta popular de 2018 se incluyeron a 9.396 personas que no cumplieron con los requisitos. Se permitió el cambio de domicilio electoral a 22.365 ciudadanos que mantenían multas pendientes. Referente al sistema de transmisión y publicación de resultados, el informe señala que la información de las actas de escrutinio registradas en las fases de escaneo, digitalización y control de calidad no fue confiable y registró inconsistencias. El sistema asignó el estado de válidas a actas que presentaron diferencias entre las cantidades de sufragantes y el número total de sufragios. La plataforma además asignó el estado de válidas en lugar de actas para redigitalización a actas que como resultado del proceso de escaneo presentaron cantidades de votos diferentes a las ingresadas por los digitadores y en otros casos se asignaron votos sin justificación a los resultados finales. El informe, que tiene 128 páginas, además documenta irregularidades en la contratación de campañas publicitarias para difundir actividades desarrolladas durante las elecciones generales de 2017. Periodo de Juan Pablo Pozo. Se realizaron 2 contratos que tuvieron el mismo objetivo: dar a conocer a la ciudadanía las actividades desarrolladas por el CNE en este periodo. El monto, $445.000. Se realizó otro contrato sin el sustento legal, sin los estudios técnicos, por $19.000. La oferta declarada ganadora no presentó el requisito mínimo, un plan de trabajo. Parte de los recursos fueron destinados a publicaciones en medios impresos de condolencias a la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Valeria Villarroel, Medios Públicos. El Consejo de la Judicatura analizará un total de 180 sentencias dictadas por los magistrados evaluados de la Corte Nacional de Justicia. De esto dependerá más del 60% de la nota que definirá su permanencia o no en su cargo. Son más de 14.000 sentencias y autos de admisión e inadmisión que han sido dictadas por los 21 jueces y 15 conjueces de la Corte Nacional de Justicia entre el 2014 y 2018. De este grupo, según el vocal Juan José Morillo, se elegirán las 180 sentencias cuya calidad será analizada por el comité evaluador que designó el Consejo de la Judicatura. Esta información es subida a un sistema informático, el cual sortea aleatoriamente. El sorteo se realizará el lunes 19 de agosto a las 10 de la mañana en sesión de pleno de la Judicatura y con la presencia de un notario. Serán 3 sentencias por cada año en función de cada magistrado, 2 elegidas del sistema SACYE y una elegida de los 153 fallos ingresados por la ciudadanía. Si es que en ese caso no existe, se le sortean todas las 3 del universo. La evaluación es sobre 100, pero el peso recae en la revisión de la calidad de las sentencias, que tendrán un puntaje de 65 en el caso de los jueces y 60 en el caso de los conjueces, por lo que de la calidad de los fallos dependerá su permanencia o no en el cargo. Sobre los datos de sigilo bancario, la Judicatura enviará la información a la Superintendencia de Bancos, al Servicio de Rentas Internas y a la Unidad de Análisis Financiero. Adicionalmente, estamos haciendo coordinaciones para determinar la existencia o no de recursos o bienes en paraísos fiscales. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Y el ministro de Trabajo, Andrés Madero, confirmó que el proyecto de reformas laborales prevé ser entregado al final de la vacancia legislativa para su análisis. En primera impresión, dejó dudas del contenido de la propuesta, como los derechos de los trabajadores, la jornada laboral y también el despido intempestivo. Proyecto de reformas laborales. Está listo, será entregado al final del tema de la vacancia legislativa para que el colegislador, que es el presidente de la República, lo ponga en conocimiento de la Asamblea Nacional. Derechos de los trabajadores. Ningún beneficio será quitado. El gobierno nacional jamás va en la línea de quitar derechos o beneficios a los trabajadores. Jornada laboral. De igual manera se mantiene la jornada laboral de 40 horas semanales, pero en casos excepcionales el Ministerio
previo acuerdo por escrito entre empleador y trabajador, que será registrado ante el Ministerio, se podrá tener una distribución de más días de trabajo con menos horas o menos días de trabajo con más horas. Jubilación patronal. No es un derecho de los trabajadores que se va a mantener en la propuesta de reformas. Lo que se realizará es un tema de verificar cómo hacer para que el 100% de los trabajadores obtengan este beneficio. Actualmente menos del 5% llega a obtener el beneficio, el derecho a la jubilación patronal, porque no cumple con los requisitos establecidos en la normativa. Aplicación de las reformas laborales. La ley siempre rige para lo venidero, esto es para los trabajadores que se incorporen a partir de la promulgación de la ley. Los trabajadores que actualmente mantienen una relación contractual establecida se mantendrán todos sus derechos y condiciones. Despido intempestivo. Es un acto que irrumpe la relación laboral en forma abrupta, es una decisión unilateral del empleador, por lo tanto está establecida una sanción dentro del Código del Trabajo, que es la que va de 1 mes de sueldo por cada año de servicio o de 3 meses en caso de que no pasen los 3 años de antigüedad. Pero se mantiene en las reformas laborales esta figura del despido intempestivo. Sí, el tema del despido intempestivo no está en controversia. Con 86 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional se allanó este jueves a las 6 observaciones que realizó el Ejecutivo al proyecto de la derogatoria del impuesto a la contaminación vehicular, más conocido como el impuesto verde. Este era el último paso que se requería para eliminar este tributo. Esta ley establece aspectos como la remisión del 100% de multas, intereses y recargos con el pago del capital adeudado hasta el 27 de diciembre de este año. La norma entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial. En ella además se aclara que no se devolverán valores considerados como pagos en exceso o indebidos. En el artículo que se refiere a la chatarrización, nosotros habíamos puesto que la persona que se acoja a chatarizar un vehículo tendrá la posibilidad de importar vehículos eléctricos libres de impuestos. El presidente dice un vehículo eléctrico libre de derechos arancelarios. La remisión de las multas, intereses y recargos de los valores impagos, se mantiene el 50% de la cartera vencida del año 2019, un plan excepcional de pagos a 3 años, es decir, la deuda total puede dividirse para 3 años, 2019, 20 y 21, para la gente que no ha pagado. La Alcaldía de Guayaquil y el Ministerio de Gobierno firmaron el convenio de acción conjunta para desarrollar el plan Más Seguridad en Guayaquil. Luis Alfredo Zúñiga nos tiene más detalles de esta información. Muy buenas tardes, compañeros en estudios. Estoy en los exteriores del municipio de Guayaquil. Tras varias dilataciones, comentarles que hace pocos minutos en el Salón de la Ciudad se firmaron 2 convenios entre el Ministerio de Gobierno y la Alcaldía de Guayaquil para retomar el plan Más Seguridad tras 11 años. El primer convenio prevé la coordinación interinstitucional entre el ECU 911 y la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, además del despliegue de Policía Nacional y Metropolitana. Tendremos carros patrullando 24/7, tendremos personal de la Policía Nacional y Policía Metropolitana en la misma camioneta. El segundo convenio es entre el Ministerio del Ramo y la Alcaldía para determinar líneas generales de acción y hacer un llamado a otros entes del Estado a que se sumen a este plan por la seguridad. La Fiscalía, a las Cortes, al Consejo de la Judicatura, a la Asamblea Nacional del Ecuador. En lo que va del año, la Policía Nacional en Guayaquil ha detenido a cerca de 6.000 personas por el cometimiento de diferentes delitos. Se han recuperado 590 vehículos y 391 motos. Tanto la alcaldesa de Guayaquil como la ministra María Paula Romo indicaron que trabajarán de manera conjunta por la seguridad. De brazos abiertos para trabajar con todo aquel que quiera hacerle bien a esta ciudad. Se va a convertir en el ejemplo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntas. Eso es lo que podemos informar desde el municipio de Guayaquil. Tenemos más información con ustedes en estudios. Muy buenas tardes. Muchas gracias por tu información y también gracias a ustedes por continuar con nosotros. Les recordamos que puedes seguirnos en Facebook y en Twitter como @telediarioes y también a través de nuestra página web www.ecuadortv.es. Manténgase informado por nuestros canales digitales y también por nuestras redes sociales. Vamos ahora a un corte comercial.
13:22 y continuamos con más información aquí en Telediario. Una entidad internacional experta en el control de buenas prácticas agrícolas diseña junto a Naciones Unidas una certificación especial para productores de banano, a fin de poner en práctica incluso en Ecuador procedimientos más precisos de exclusión del hongo Fusarium raza 4 tropical. Según Agrocalidad, 4.600 personas entre productores y trabajadores bananeros han sido capacitadas en los últimos 2 meses en Fusarium raza 4. Es la forma en que Ecuador se blinda ante la plaga. En este momento es seguir trabajando, obviamente con un mayor nivel de responsabilidad, con el esfuerzo y la coordinación con el sector privado y también continentalmente teniendo esa conexión directa con los otros países. Capacitaciones que van de la mano con la implementación de buenas prácticas fitosanitarias, cuya ejecución es obligatoria desde marzo y conllevará una segunda fase. Evaluaremos de acuerdo a los resultados de implementación de la primera, ya que el alcance sea a toda la producción nacional. También, no solo exportación, sino también producción local. Pero el Fusarium raza 4 también genera que empresas certificadoras internacionales adopten y rediseñen los actuales protocolos en materia de bioseguridad. Nosotros hemos desarrollado una herramienta con el Foro Internacional del Banano de la FAO, que utiliza el análisis de riesgos para poder adecuar las prácticas de bioseguridad de acuerdo a las condiciones locales. Podemos monitorear qué productores están implementando las buenas prácticas en temas de bioseguridad. 1.200 productores nacionales poseen la certificación internacional Global Gap de buenas prácticas agrícolas, de los cuales 954 pertenecen al sector bananero. César Eduarte, Medios Públicos. Preste mucha atención a la siguiente nota, ya que la caída de nieve en la vía Pifo-Papayacta dificultó el traslado de vehículos en la carretera que une la Amazonía con las provincias del norte del país. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, las bajas temperaturas continuarán, por lo que se recomienda tomar rutas alternas y las debidas precauciones a todos los conductores. Una nueva caída de nieve se registró desde las 6 de la mañana de este jueves en la vía Pifo-Papayacta. Esto originó que varios tramos de la carretera que une a la Amazonía con las provincias del norte del país queden cubiertas por varias capas de nieve, dejando atrapados a buses y vehículos. El Ministerio de Transporte desplazó maquinaria para realizar labores de limpieza en el sector, por lo que se recomendó tomar vías alternas. A través de su cuenta de Twitter, la cartera de Estado informó: Vía Pifo-Papayacta desde la Y de Palugo está cerrada debido a la presencia de nieve en el sector de la Virgen. Maquinaria de la Dirección Provincial de Pichincha acude para realizar trabajos de limpieza de calzada. Se recomienda tomar la vía alterna Ambato-Baños Puyo. En redes sociales, varios ciudadanos registraron el fenómeno climático, donde se ve una extensa fila de vehículos atrapados en el sector conocido como La Virgen. Ante ello, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, en su cuenta de Twitter, informó que se prevé lluvias de intensidad con tormentas eléctricas y niebla en las provincias de Napo, Pastaza y Morona Santiago, por lo que también se recomienda a los conductores tomar precauciones. Santiago Tello, Medios Públicos. Bajo el nombre de Hoy no circula, el horario de pico y placa en Quito se extiende a 15 horas desde la segunda semana de septiembre. Esta medida se toma debido a los trabajos que se realizarán en las vías de la capital. A partir del lunes 9 de septiembre inicia el nuevo horario del pico y placa en Quito. Desde ese día, la restricción vehicular será desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche y se denominará Hoy no circula. Este nuevo horario se adopta debido al plan de repavimentación que se llevará a cabo en varios sectores de la capital. La reducción de la capacidad de la vía va a disminuirse en los corredores principales de la ciudad hasta en un 50%, y eso es lo que va a generar la congestión. Esta disposición aplica también para motocicletas y taxis y no se implementará durante los fines de semana. La restricción vehicular se establece según el último dígito de la placa del vehículo. Los dígitos siguen manteniéndose de igual manera, dos dígitos por día. Y las excepciones que están contempladas en la resolución. Esta medida se extenderá mientras duren los trabajos en las vías de la capital, que por el momento se estima sean 8 meses, iniciando el 1 de septiembre, con una primera etapa en la que se intervendrán 110 kilómetros de vía. 70 kilómetros en el sur y 40 kilómetros en el norte.
con una inversión inicial de 41.5 millones. Así como ocurre con el actual pico y placa, será la Agencia Metropolitana de Tránsito la encargada de hacer cumplir esta nueva norma municipal. Con 1.923 agentes civiles de tránsito y aproximadamente 250 fiscalizadores, quienes van a tener la responsabilidad. Una vez culminados los trabajos, se evaluarán los resultados de este nuevo horario del pico y placa en Quito. Paco Urbina, Medios Públicos. Vamos a cambiar de tema. Durante esta semana se realizarán talleres para fortalecer los conocimientos de las operadoras y operadores que integran el sistema de protección de derechos y articular acciones en favor de toda la ciudadanía. Un estudio del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional determinó que los operadores y operadoras de instituciones encargadas de velar por derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores necesitan fortalecer conocimientos. Por tal motivo, se realizan talleres de capacitación. Tener claras las hojas de ruta para solventar cualquier problema, conocernos entre nosotros para articular de la manera más eficaz y eficiente posible cualquier situación y de esa manera poder enterar a la comunidad de dónde tiene que acercarse para solucionar algo, con quién conversar, cuánto tiempo demora. Estos talleres son parte de los resultados del Acuerdo Nacional 2030 que promueve el gobierno. Participan operadores de entidades como MIES y Fiscalía, para además articular acciones en favor de los sujetos de derecho. Que no haya revictimización, porque generalmente sucede eso con las víctimas. Las tenemos a las víctimas de un lado a otro y no damos una respuesta inmediata. Entonces este proceso permite reconocernos qué hacemos cada uno y cómo actuar prontamente, oportunamente, para darle esa restitución de los derechos a las personas que están en una situación de vulneración. Los talleres arrancaron el lunes y se extenderán durante la semana a nivel nacional. Aproximadamente tenemos un alcance de 6.000 personas. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Vamos a continuación con noticias positivas, ya que Cuenca da un gran paso en el tema de inclusión y accesibilidad. Crearán un proyecto en donde actores vinculados al turismo de esta ciudad serán capacitados para dar un mejor servicio a turistas que tienen discapacidad. La Atenas del Ecuador se prepara para ser una ciudad accesible e inclusiva para todos los turistas. Frente a esta iniciativa, se ha creado el proyecto Sensibilización para la Atención a Turistas con Discapacidad en el Centro Histórico de Cuenca. Y es así que participarán en el mismo 80 guardias ciudadanos que se sensibilizarán para poder apoyar en toda la atención que se requiere. De igual forma, todos los representantes de los centros culturales y museos municipales. Según datos de la UNESCO, aproximadamente el 80% de personas con discapacidad en el mundo se encuentran en países en desarrollo. La UNESCO invertirá $15.000 en este proyecto, presupuesto que está destinado exclusivamente para la realización de los talleres de sensibilización. Aborda un tema tan importante como es el tema de la accesibilidad, de la discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad desde el punto de vista turístico. Autoridades han verificado que varios establecimientos turísticos cuentan con la estructura necesaria para atender a turistas con discapacidad. Porque requerimos mucho de accesibilidad. Para nosotros, personas con discapacidad que utilizamos silla de ruedas, se nos hace dificultoso ingresar a muchos lugares, a restaurantes, a iglesias incluso. El trabajo para alcanzar una mayor inclusión social en Cuenca ya ha comenzado. Así todas las personas podrán participar en la vida cultural de esta ciudad con igualdad de condiciones. Carla Arcentales, Medios Públicos. 13:31. Vamos ahora a una pausa comercial, pero no se despegue de nuestra señal, que ya volvemos con más noticias nacionales. Continuamos con más información. El primer caso de agresión a un agente civil de tránsito en Riobamba, provincia de Chimborazo, fue llevado a la audiencia de formulación de cargos. El funcionario fue golpeado por un ciudadano que infringía la ley al realizar transporte informal. El acusado recibirá una sentencia de 6 meses a 2 años, si los jueces así lo dictaminan. En la Corte Penal de Chimborazo se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos en contra del ciudadano que agredió a un agente civil de tránsito
quien sorprendió al agresor en tareas de taxismo informal. Este ciudadano conductor agrede a nuestro agente civil de tránsito causando unas policontusiones y un traumatismo cervical. Basado en el artículo 283 del Código Integral Penal, la Fiscalía acusó al presunto agresor de ataque y resistencia. Esta es una disposición para poder prevenir la seguridad de los funcionarios o quienes hacemos un servicio público. Para el concejal Luis Carvajal, la justicia debe actuar para sentar precedentes en la ciudad. Pues si se determina que él es el agresor, pues nosotros vamos a velar porque definitivamente se sancione este tipo de actitudes. El abogado defensor reconoció que su defendido incurrió en un error y propone reparar los daños y llegar a un arreglo. Nosotros estamos dispuestos, queremos solucionar el problema, reparar los daños que se puede haber ocasionado, indemnizarle al señor, ese es nuestro afán, y despedirle disculpas públicas por este hecho. El caso se encuentra en instrucción fiscal. De llegar a juicio, el acusado podría recibir de 6 meses a 2 años de prisión. Gonzalo Parra, Medios Públicos. Y en otro tema, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el planeta 7 millones de personas mueren cada año por la contaminación que generan los vehículos. En Quito, la huella de la polución ambiental se puede observar en árboles, en edificaciones y también en personas que viven en zonas de alto tránsito. En un corto recorrido realizado por los alrededores del Parque Elegido en el centro norte de Quito, constatamos cómo las fachadas de las edificaciones, carteles y árboles están manchados con una lámina de color gris oscuro, producto de la polución ambiental provocada principalmente por buses que utilizan diésel. Doña Silvia Salcedo, una mujer de 60 años de edad quien vive en las inmediaciones del parque, nos comenta que la contaminación le causó una crisis pulmonar. Acabé de salir de una crisis pulmonar, es debido a mucho humo, a mucho smog y todo lo demás. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el planeta 7 millones de personas mueren cada año por la contaminación que generan los vehículos. Ahorita nomás vengo del centro y son esos los trolebuses que mandan una cantidad de humo. Según mediciones realizadas por la Secretaría del Ambiente, la huella de carbono de Quito presentada en agosto de 2014 reveló que se emiten 2,8 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Los automotores aportan con el 56%. Estaremos trabajando inclusive en el transporte eléctrico, en donde a lo mejor tenga que ponerse unos centavos más o buscar la manera de que se compense, porque el tema de contaminación y el subsidio de combustibles fósiles también es un problema de la capital. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. En 43 intersecciones de Quito se aplica la denominada ola verde, un sistema de semaforización integral que permite descongestionar el tránsito vehicular en horas pico. En 43 intersecciones de Quito donde se registra mayor congestión y problemas de movilidad, la Agencia Metropolitana de Tránsito aplica la denominada Ola Verde, un plan piloto de semaforización integral que permite que vehículos avancen de forma rápida en tramos con semáforo en luz verde desde las 6:30 hasta las 9 de la mañana y por la tarde desde las 16:30 hasta las 19:30. Lo que nosotros queremos con esto es que reducir por lo menos en un 50% el tiempo que un vehículo se demora en circular. Si antes usted se demoraba 1 hora, tenemos que reducir a 30 minutos. Actualmente en la capital circulan 500.000 vehículos diarios. Para mejorar el tránsito, el plan de semaforización integral se concentra en las avenidas Mariscal Sucre, Edmundo Carvajal, El Inca, Las Azucenas, Eloy Alfaro, González Suárez, Orellana, América, Mariana de Jesús, Las Chiris y también constan avenidas del centro y sur de la ciudad. Está muy bien porque se agilita, se mueve más rápido. Mientras más acciones toman es mejor el poder evacuar, ver rutas alternas. El sistema de semaforización integral es monitoreado desde el Centro de Gestión de Movilidad, donde se calibra y vigila que 1000 intersecciones semaforizadas de Quito se encuentren descongestionadas. Este momento es un plan piloto, pero ya lo vamos a hacer en toda la ciudad y va a quedar ya institucionalizado el tema de las olas verdes. Santiago Tello, Medios Públicos. Hasta el año 2018 se registró un total de 30.000 vendedores informales que invaden los espacios públicos en la capital. En 2019 el número podría ser mayor. El municipio de Quito se refirió a mecanismos para resolver esta problemática social.
Hoy en día resulta común observar puestos de comercio informal instalados en esquinas, veredas y corredores de la ciudad de Quito. La falta de empleo sumado a la gran ola migratoria de venezolanos ha profundizado esta problemática que básicamente afecta a los espacios públicos de la urbe capitalina, como por ejemplo la plaza del Consejo Provincial de Pichincha en el centro de la urbe, así lo indica el ciudadano Felipe Enríquez. Observamos de forma evidente un desorden en nuestra sociedad, en los espacios públicos. Llegan metropolitanos y bueno, pues tratan de evitar todo eso, pero hay confrontamientos y toda la situación. La Agencia Metropolitana de Control del municipio admitió que la cantidad de comerciantes informales se ha incrementado de 8.000 en 2017 a 30.000 en 2018. En 2019 el número podría ser mayor. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, considera que las ventas ambulantes son un problema social profundo y manifestó que una de las opciones es fortalecer los mercados de la capital, muchos de los cuales ya no son visitados por los ciudadanos. Estamos trabajando para invertir en cada uno de estos mercados, que además le hemos dado un giro de un tema turístico para que podamos visitar a un mercado limpio, a un mercado organizado. Además indicó la posibilidad de generar un proyecto de emprendimientos. Un kiosquito, que es un kiosquito para electrolineras, un kiosquito para algunos productos, frutas orgánicas, por ejemplo, que no compiten con los demás mercados. Finalmente señaló que con este tipo de mecanismos y con la ley en la mano se va a ordenar los espacios públicos en Quito. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Arrancamos ahora con noticias internacionales. Más de 200 personas se salvaron de perder la vida como consecuencia de un accidente aéreo en las afueras de Moscú. Un avión Airbus A321 colisionó con una bandada de pájaros, lo que motivó un procedimiento de emergencia de toda la tripulación. Es el momento previo al aterrizaje de emergencia de un avión Airbus A321 de la compañía Ural Airlines, con 233 personas a bordo, sobre un campo de maíz en las afueras de Moscú. Desde el aire se aprecia la explanada donde se realizó la maniobra, en la que el aparato aterrizó de panza y con los motores apagados, conforme lo recomiendan los procedimientos en este tipo de situaciones. En un hecho casi inédito, el percance no dejó una sola víctima mortal, según la Agencia de Rusia para el Transporte Aéreo. Las primeras hipótesis tras el hecho se relacionan con el choque de la nave con una bandada de pájaros luego de despegar del aeropuerto de Shukovsky, en las afueras de Moscú. Como consecuencia de la colisión con las aves, se apagó una de las dos turbinas del avión y la otra redujo considerablemente su potencia, se informó. Pese al éxito de la maniobra, el Ministerio de Rusia para Situaciones de Emergencia dio a conocer que 10 personas, entre ellas 3 niños, resultaron heridas, aunque ninguna de gravedad. Néstor Aguilera, Medios Públicos. Imágenes de tropas chinas en la ciudad fronteriza de Shenzhen generan especulaciones sobre las siguientes acciones de Pekín frente a las protestas en Hong Kong. Imágenes como estas, o las fotografías aéreas del estadio de Shenzhen que muestran lo que parecen vehículos militares, generan diversas hipótesis sobre las siguientes acciones a tomar frente a las protestas en Hong Kong, que poco a poco se han tornado más frecuentes e incluso violentas. El aumento de la tensión hace que muchos de los manifestantes teman una nueva masacre como la ocurrida en 1989 en la plaza de Tiananmen, que dejó, según historiadores, entre 2.000 y 3.000 jóvenes muertos. Desde el otro lado del mundo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió a su par chino que tome las riendas de los diálogos por las protestas en esta región autónoma. La toma de la principal terminal aérea de Hong Kong terminó en desmanes y en una seria declaración por parte del gobierno chino continental. Expresamos nuestra más enérgica condena de este acto casi terrorista y expresamos nuestras más profundas condolencias a los compatriotas del continente heridos y a los oficiales de policía de Hong Kong. Días antes, la jefa del gobierno hongkonés pidió mesura a los manifestantes. La violencia, ya sea su uso o su justificación, llevará a Hong Kong por un camino sin retorno y hundirá a la sociedad de Hong Kong en una situación muy preocupante y peligrosa. Luego de 11 semanas de protestas que se iniciaron por un proyecto de ley, los manifestantes piden ahora al gobierno de Pekín más democracia y una investigación respecto a un presunto uso excesivo de fuerza de la policía para frenar las marchas. Fernanda Vera, Medios Públicos. Tras 8 horas de incertidumbre, la policía de Filadelfia logró poner bajo custodia al hombre que hirió a 6 oficiales la tarde de ayer. La llamada de ayuda se hizo a las 4:30 de la tarde, hora de Filadelfia.
En un principio se pidió refuerzos por una situación de narcotráfico. Sin embargo, la violencia escaló y dejó 6 policías heridos que al momento se recuperan en una casa de salud. Un hombre se atrincheró en una vivienda y empezó a disparar a los oficiales. 2 policías permanecieron atrapados en el interior del edificio durante 5 horas, momento en el que llegaron equipos especiales SWAT y lograron liberarlos, así como a 3 civiles que no pudieron salir del lugar luego de que empezó el cruce de balas. Finalmente, y tras captar la atención de todo el país, el sospechoso se entregó a las autoridades pasada la medianoche y tras 8 horas de incertidumbre. Un medio de comunicación local identificó al tirador como Maurice Hill, de 36 años, quien tendría un historial de condenas por posesión de armas y resistencia a las autoridades. Fernanda Vera, Medios Públicos. Y la policía hondureña nuevamente usó gas lacrimógeno para poder disolver una manifestación en la que participaron miles de estudiantes universitarios que exigían la salida del presidente Juan Orlando Hernández. Quienes protestaban pedían llegar a la casa presidencial cuando les dio el encuentro a la policía. Las últimas marchas ciudadanas que piden la salida del primer mandatario se dan luego de que un fiscal general de los Estados Unidos mencionara el nombre de Hernández como supuesto beneficiario del dinero de narcotráfico. Y el buque petrolero iraní Grace 1 podría ser liberado tras la orden que dio un juzgado de Gibraltar. La embajada del país de Oriente pidió confirmar la embarcación para que ya esté libre. Sin embargo, este mismo día el gobierno de los Estados Unidos, en nombre de la Cooperación Judicial Internacional, pidió que el petrolero sea detenido por más tiempo. El Grace 1 fue detenido al ser declarado sospechoso de transportar petróleo a Siria, violando así el embargo que sobrepasa sobre el gobierno de Damasco. Y una ruta nocturna teatralizada mostrará a turistas nacionales y extranjeros los 11 crímenes más famosos que se registraron en la época colonial en las calles, plazas e iglesias del centro histórico de Quito. Los espíritus de una vecina chismosa, un periodista, un detective y un político contarán en Quito la historia de los 11 crímenes más famosos ocurridos en la época colonial en calles, plazas y templos del centro histórico. Era un señor al que llamaban Ramírez. Ese era su nombre, Octavio Ramírez. Ese tal Ramírez no era más que un desviado, un vicioso. ¿Y cómo sabe usted que era vicioso? Entonces de seguro era un alcohólico y mujeriego. Eso pues, ¿qué más vicios puede tener un hombre? Turistas nacionales y extranjeros podrán conocer en la ruta nocturna cómo ocurrió el asesinato del presidente García Moreno en 1875 o cómo fue descuartizado el cacique indígena de los Quijos Cumandi por liderar la expulsión de los españoles de la Real Audiencia de Quito. También está la decapitación del virrey Blasco Núñez de Vela. Tenemos también un crimen en el que un hombre murió a puntapiés, un arzobispo que fue envenenado en la misa de Viernes Santo. Los turistas podrán realizar sus reservas al correo mediarte@gmail.com o llamando al 099 79 23 66 2. Porque a mí me dijeron mis fuentes que aquí ocurrió una matanza gigante en esta ciudad. Claro, ya me acuerdo. Santiago Tello, sí. Medios Públicos. Esta historia es muy triste. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en la emisión central de Telediario. Recuerde que a las 19 horas tenemos nuestros microinformativos y a las 20 horas nuestro noticiero estelar. Muy buenas tardes y buen provecho.